momento. Pedimos que pongas tu palabra en nuestros corazones y en nuestros labios y en nuestros oídos. Bendice tu iglesia en esta mañana aquí. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta mañana el tema se titula La primera visión de Daniel. Es la parte 2, basada en Daniel capítulo 7, desde los versículos 9 al 15. ¿Recuerdan la semana pasada que en la primera parte vimos la visión de Daniel, donde él ve un viento, los 4 vientos soplando terriblemente en tempestad sobre la mar, la gran mar, y de esa mar salen 4 fieras, bestias de presa, un león, un oso, un leopardo, y luego la bestia espantosa y terrible, muy diferentes a el cordero que representa a Cristo Jesús, porque las bestias ganan su poder matando, pero Jesús gana su poder muriendo por nosotros. Recuerden que esas bestias hacían un paralelo con la visión de Nabucodonosor, capítulo 2. Exactamente los mismos imperios mundiales de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y luego los pies y los cuernos que representan a Europa. Nos interesó bastante al final la última bestia que representaba al imperio romano, el último de los 4 imperios mundiales, porque era una bestia terrible, como un dragón, aunque no dice lo que era. Antes de seguir adelante, queremos también recordarles lo que pasó en el 4º siglo. Recuerden ustedes que el primer siglo después de Cristo era el siglo apostólico, y luego el segundo y tercer siglo eran siglos de persecución, y luego ahora estamos aquí en el 4º siglo. Y tú dices, bueno, los años 300 allí, ¿cómo es el 4º siglo? Porque se cuenta ya parte del 4º siglo hasta llegar a 400. Queremos recordarles que en el año 313, Constantino pasó una ley, un edicto, donde se dio tolerancia a todas las religiones. Así que terminó la persecución de los cristianos. Y luego en el año 321, Constantino comenzó la primer ley dominical. En el año 325 fue el primer concilio ecuménico donde se estudió quién era Cristo Jesús. En el año 330, la capital del Imperio Romano se mueve desde Roma a Constantinopla, y luego en el año 381 es el segundo concilio ecuménico, donde deciden quién es el Espíritu Santo.
Y en el año 400, ya desde antes, pero más o menos por allí, invaden las tribus bárbaras a Roma. Recuerden, en cada uno de los 21 concilios ecuménicos de la iglesia, ya desde el primero, en el año 325, ya se había nombrado la iglesia cristiana, ya tenía otro nombre, ya no era nomás la iglesia cristiana, ahora ya era se puso el nombre nuevo, y aquí aparece en el año 325, Iglesia Católica Apostólica Romana. Y recuerdan que en esos siglos, comenzando desde el cuarto siglo en adelante, se cambian todas las doctrinas que Cristo había establecido. Es lo que el apóstol Pablo se refiere como la apostasía, que Cristo no vendría hasta que primero viniera la apostasía. Y comenzando desde este siglo IV, desde Constantino, comienzan a cambiar todas las doctrinas de la iglesia. Todas. No quedó una sola doctrina que no fuese cambiada. Vimos que después de que cae el Imperio Romano en el 476, entonces entran las tribus bárbaras y de allí sale un cuerno pequeño. De las 10 tribus que invadieron a Europa, ahí en ese mismo terreno se levanta un cuerno pequeño. Estamos repasando la semana pasada, por aquellos que no estuvieron, y ese cuerno pequeño que sale arranca a 3 otros cuernos. Los 3 cuernos que arranca son tribus arianas. Y usted dice, ¿qué son esas tribus arianas? Estas tribus arianas no aceptaron los concilios ecuménicos. El movimiento ecuménico, los concilios ecuménicos, tenían el plan de establecer sobre todo el imperio una sola religión, y el que no estuviera de acuerdo con los concilios ecuménicos sería un hereje y tenían que lidiar contra él. Ario era uno que no aceptó los concilios ecuménicos. Lo condenaron desde el primer concilio ecuménico en el año 325. Mandaron a quemar a todos sus libros. Es más, dijeron que cualquiera que tuviera sus libros en casa, que también iba a recibir un castigo muy serio, también sería excomulgado, así como Ario, y que también podría sufrir penas más grandes como la muerte. Al fin a Ario lo envenenaron. No tenemos sus libros hoy en día para ver qué fue precisamente lo que él enseñaba. Solamente
lo que otros dicen que él enseñaba. Y por supuesto, para que él quedara en mal, muchos dijeron mentiras de cosas que él enseñaba que no era cierto. Decían, bueno, él dijo que que Jesús era un ser creado. Pero realmente el sentido en que él lo pensaba es que Jesús era un ser engendrado. Y entonces, recuerden, con todo lo que estudiamos la semana pasada, vamos viendo las características para identificar este cuerno pequeño. Este cuerno pequeño salió de ¿dónde? De la cuarta bestia. Él sale después de la caída de Roma, porque es uno de los cuernos, ya pertenece a los pies. Tiene que ser después del año 476. Y como los pies son en parte hierro y en parte barro mezclado, tiene características romanas. Sale de entre los 10 cuernos en el tiempo de los 10 cuernos de esas naciones. Sale de Europa ese cuerno pequeño, pero es muy diferente a los otros cuernos. Y la diferencia es que ese cuerno, porque en la Biblia, en las profecías, los cuernos representan un poder. Ese cuerno es diferente porque es una unión del gobierno con la iglesia. Es una unión del Estado con la iglesia. No es solamente un Estado civil, secular. Es una mezcla rara, así como es rara la mezcla de hierro y barro. Una iglesia mezclada con un gobierno. Es un poder religioso, pero muy político a la vez. No es un poder que solamente se mantiene la religión. No es un poder que solamente se mantiene la política. Es un poder que está envuelto en las dos áreas. Y ese poder, ese cuerno, arranca a 3 tribus: Heruli, vándalos y ostrogodos. Son completamente eliminados. Hoy en día tú puedes ver las naciones de Europa, pero estas naciones no tienen ningún país, dejaron de existir. En el año 533, el emperador Justiniano, de paso, en todos los concilios de ecuménicos de la iglesia, en los primeros tantos, muchos de los primeros, era el emperador quien él presidía sobre esos concilios. Así que tienes emperadores paganos presidiendo sobre los concilios ecuménicos de la iglesia para formar una religión. Eso es raro, es una mezcla rara, el barro y el hierro. Y en el año 533 el emperador Justiniano
colocó al obispo de Roma como la cabeza de la iglesia cristiana mundial. Si tú quieres saber, no estoy criticando, no estoy condenando, estoy solamente contándoles la historia. Si tú quieres saber cómo es que el obispo de Roma llegó a ser la cabeza de la iglesia cristiana mundial, ve a el emperador Justiniano. Esto sucedió en el año 533. Si quieres saber desde cuándo la iglesia cristiana cambió su nombre a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y aparece allí en el año 325 en el primer concilio ecuménico. Un esfuerzo de todos los obispos de todo el imperio romano para formar una sola iglesia, una sola religión, un solo cristianismo mundial, pasar decretos y leyes y reglas de la iglesia donde todos tienen que someterse a lo que dicen esos concilios. Te estoy contando la historia. Y Daniel está viendo estas visiones de estas bestias y la terrible bestia espantosa y los cuernos. Dice el versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos ¿qué? Tronos, y se sentó un anciano de días. Todo esto es una misma visión. Comienza con las bestias y ahora pasa a un anciano de días y se ponen tronos en plural. Muchos tronos. Y Daniel está observando. Sigue el versículo 9. Este anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, ¿qué? Llama de fuego, y las ruedas del mismo, que era fuego ardiente. Tú estás viendo aquí, Daniel en visión ve al trono de Dios, y el trono de Dios es un trono llama hecho de ¿qué? Llama de fuego. Y lo interesante es que el trono de Dios tiene ¿qué? Ruedas. Tiene ruedas. ¿Y de qué son hechas esas ruedas? Cuando tú lees en el libro de Éxodo que Dios bajó sobre el monte de Sinaí para pronunciar los 10 mandamientos, y estaba el monte lleno de fuego y de nubes. ¿Sabes por qué el monte de Sinaí estaba lleno de fuego y de nubes, hermanos? Porque había bajado sobre el monte de Sinaí el trono de Dios, quien escribió los 10 mandamientos con su propio dedo. Si un trono tiene ruedas, ¿para qué son las ruedas? ¿Qué
qué tanto sería un Cadillac nuevecito sin ruedas. Para nada sirve. Las ruedas son para moverse. Y el trono de Dios es movible. Y se puede mover por todo el universo. Si tú recuerdas la visión de Ezequías, Ezequías vio un torbellino, una tempestad de nubes, de fuego envolviéndose a sí mismo. Y cuando se le fue acercando, él vio una plataforma donde estaba sentado, donde estaba el trono de Dios, y vio la luz de la gloria de Dios. No lo pudo ver a Dios el Padre mismo porque nadie lo ha visto, pero vio una luz gloriosa y vio que debajo de esa plataforma del trono de Dios habían ¿cuántos querubines? 4 querubines, y debajo de cada querubín habían ¿qué? Había una rueda. Así que era la plataforma, era el trono de Dios arriba, y abajo habían 4 querubines, y debajo de cada querubín una rueda. Ese es un carro. Y no solamente eso, mis queridos hermanos. Tú sabes que cuando los sacerdotes cargaban el arca del testimonio, y adentro estaban las piedras, las tablas de piedra con los 10 mandamientos. ¿Recuerdan que cuántos sacerdotes cargaban el arca? ¿Cuántos sacerdotes cargaban? Eran 4. Tenía el arca 2 palos, y en cada esquina iba un sacerdote con el palo en su hombro, el arca entre medio. Cada sacerdote está representando un querubín. Arriba van cargando la plataforma donde está el trono de Dios. Y si tú ves algunas de las descripciones de la sierva del Señor, cuando el trono de Dios se mueve, lo describe como una nube, un carro grande, donde va Dios el trono, y se mueve del lugar santo al lugar santísimo. Te das cuenta que el templo de Dios es maravillosamente grandísimo. Ahora vamos a seguir aquí. Nadie ha visto, tú y yo no somos profetas y no hemos visto el trono de Dios. Ezequiel lo vio, Daniel lo vio, Isaías lo vio, otros profetas lo han visto. Sabes que aún Malaquías lo vio. Está en un texto casi escondido. Les voy a leer un pasaje del libro Primeros Escritos para que vean que la sierva del Señor describe. Ella también vio. Y vamos a ver aquí. Vi un trono y sobre él se sentaba el Padre. ¿Y quién más? Ahora, no crean ustedes que ella está equivocada. Yo he leído en la Biblia todos los textos donde usa la palabra el trono de Dios, y ahí está lo mismo. Dios el Padre y el Hijo de Dios sentado a su diestra. Para mí esto es precioso. Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré ¿qué? Su hermosa persona.
¿No te gustaría ver a Jesús? La hermana White lo vio. Muchos. Pablo lo vio. Juan lo vio a Jesús. Muchos vieron a Jesús. Vi su hermosa persona. No vieron al Padre. Y te lo voy a explicar ahorita. Miren, sigue la cita. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría, ¿qué? Una nube de gloriosa luz. El apóstol Juan dice en Juan, creo que es 1:18, nadie ha visto al Padre jamás, porque está envuelto en una nube de gloriosa luz. Miren nomás qué precioso. La sierva del Señor, hablando con Jesús, le hace una pregunta. Pregunté a Jesús si su padre tenía forma como él. Buena pregunta, ¿no le parece? Señor Jesús, ¿el Padre nomás es una luz o tiene una forma como tú, Señor Jesús? ¿Quieren ver lo que respondió Jesús? Dijo Jesús que la tenía. ¿Que tenía qué? Una forma igual que Jesús, se dijo. Pues por supuesto, porque Jesús vino a revelarnos al Padre. Pero que yo no podía contemplarla, la forma de Dios el Padre, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Por eso nadie ha visto al Padre. Pero muchos profetas han visto al Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Y este es a quien Ario decía, Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso lo envenenaron. Y por eso quemaron sus libros. Sigue. Una luz se transmitía del Padre ¿a quién? Al Hijo. Y de este o del Hijo a la compañía que oraba. Ponte a pensar. La luz gloriosa sale de Dios el Padre y la da a su Hijo amado. Y su Hijo amado toma esa luz y se la da a sus hijos. Esto es inspirado. Y si lees el libro del apóstol Juan, vas a ver que concuerda perfectamente. Daniel 7:10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. El trono de Dios es algo terrible, ¿no les parece? Un río de fuego. Millares de millares le servían. Y millones de millones asistían delante de él. Ese es el trono de Dios. ¿Y quién está sentado a su diestra? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ahí está en la Biblia.
Sigue el versículo 10. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Se sienta el juez y los libros se abren. ¿Qué escena es esta? Esta es una escena de la corte celestial. Es una escena del juicio. Ahora hay 3 fases del juicio. Tú sabes cuando, si alguien comete un crimen, la primera fase es la investigación, donde le hacen todas las preguntas que pueden, traen toda la evidencia en favor o en contra. La segunda fase es si lo declaran culpable o inocente, y luego ya la tercera parte es la sentencia si es culpable. Y esta parte del juicio celestial es la parte investigadora, donde cada uno de nosotros se verán cada detalle de nuestras vidas, cómo tratamos a la gente, si los tratamos con respeto y cariño, o si abusamos de ellos, si los ofendemos, cada palabra ociosa, cada hecho, cada pensamiento, cada sentimiento, cada inclinación, cada deseo. ¿Verdad que no hay nadie aquí que le gustaría que se pasara en la pantalla una película de su vida? ¿Verdad que no? Yo no conozco a nadie que diría, oh sí, yo nunca me he equivocado, pasen todo. No hay tal persona. El cuerno pequeño se levanta después de la caída del Imperio Romano, y el juicio de Dios en la fase investigadora, vamos a ver en el siguiente capítulo, en los siguientes capítulos de Daniel, vamos a comprobar esta fecha de 1844, cuando comienza el juicio investigador en el cielo. Se va a probar por la Biblia, ahorita solamente para que nos ubiquemos de qué está hablando aquí Daniel, donde seremos pesados en la balanza, así como Belsasar, que murió en su gran fiesta. Sigue el versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. El cuerno pequeño hablaba ¿qué? Grandes palabras. En los siguientes temas vamos a ver lo que estaba hablando este cuerno, porque es muy importante para ti y para mí y para el mundo entero. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Cuándo muere la bestia? La bestia sigue
hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, entonces la bestia será matada. El cuerno pequeño sigue hasta la segunda venida de Cristo y Cristo lo va a destruir. Porque en este mundo no ha habido ningún poder que ha podido destruir la falsedad de todas las enseñanzas falsas. El vino de Babilonia que ha emborrachado el mundo entero con sus falsas doctrinas. Entonces, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Cuando cada reino fue vencido por el siguiente, no mataron a toda la gente, solamente eran conquistas de un ejército contra el otro. Y hoy en día existe el reino de Babilonia, ahí está Irak. Existen los medo-persas, ahí está Irán. Existe Grecia, ahí está. Existe Roma, ahí está Italia. Siguen adelante estos reinos. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. ¿Cuándo es esto? Ok, este fue como una trampa, ok. ¿Cuándo? Esta es solamente la primera parte del versículo. Daniel mira y viene en las nubes de los cielos uno como el Hijo del Hombre, pero la segunda parte del versículo dice que vino hasta ¿dónde? Hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. No está viniendo el Hijo del Hombre a la tierra, está viniendo ¿a dónde? Al anciano de días. Esto te lo vamos a ir enseñando más adelante, pero ahorita nomás para que tengas una idea, es Cristo Jesús en un carro celestial de nubes, pasando del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial para presentarse ante el Padre para que pueda comenzar el juicio investigador. Es algo maravilloso. Ahorita no hay tiempo de darte todas las explicaciones. Se va a ir explicando en los siguientes temas. Tú sabías que en el capítulo 3 de Malaquías, que siempre hablamos no más de los diezmos. ¿Sabías tú que en la primera parte del capítulo 3 de Malaquías, cuando dice que Jehová vendrá a su templo, ¿sabes que se está refiriendo al juicio investigador? Cristo pasando del lugar santo al lugar santísimo. ¿Sabías tú que la parábola de las 10 vírgenes, de la boda que va a suceder, no es la segunda venida de Cristo, sino es la boda? La boda de Cristo no sucede aquí en la tierra, sucede en el cielo. ¿Sabías tú eso? La boda del Cordero, ¿sabes dónde sucede eso? En el lugar santísimo. Ahorita mismo Cristo está en sus bodas, se está casando con su iglesia. Cada nombre que va aceptando y siendo sellado para el reino de los cielos está formando parte de su esposa, de su iglesia.
de los salvos. También en la parábola del noble que va a recibir un reino. Todo esto es lo mismo. Y le fue dado dominio, gloria y reino. A Jesús en el cielo está recibiendo el reino ahorita. El reino que es su iglesia, su pueblo, su reina, su gente. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Y luego Daniel dice, ya para terminar aquí, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Ahora, tú no quieres perderte lo que sigue después de esto. No te lo quieres perder. Mis hermanos, les voy a decir a ustedes algo. En esta iglesia se está predicando el mensaje de los 3 ángeles. Yo no puedo decir nada de nadie más, pero aquí se está predicando. Y aunque lo reconozcas o no, este mensaje del libro de Daniel es parte del mensaje de los 3 ángeles. Y el diablo quiere destruir a la iglesia. Esta es la iglesia que Cristo fundó. Esta es la iglesia que se estableció de la profecía de 1844. Cuando Dios levantó una mensajera y pioneros para restaurar las verdades que fueron quitadas a través de los siglos. Que la iglesia caída cambió las doctrinas que Cristo estableció, que se cambiaron por los siglos. Esta iglesia las está y las ha restaurado. Y se van a levantar muchos movimientos. Pero mis queridos hermanos, la sierva del Señor dijo acerca de la iglesia adventista del 7º día: este barco va a llegar al puerto celestial. No hay que abandonar el barco, hay que quedarnos adentro del arca, porque este arca va a seguir hasta que Cristo venga. Nosotros somos la iglesia de la profecía. Sé fiel a Dios. Aquí se está predicando la verdad. Y tú no necesitas ir con grupos que están usando diezmos en una forma que no es correcta. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Que Cristo venga a tu corazón y no dejes que nadie quite tu corona. Que Dios te bendiga. Voy a invitarlos a colocarse en pie. Vamos a cantar el himno final.
Inclinemos nuestro rostro para orar. Gran Dios y maravilloso, eres bueno con nosotros, glorificado y alabado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permitiste nuevamente estar en este lugar, dándote honra y gloria. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser fieles delante de ti y que cada día, en cada sábado que escuchemos tus sermones, podamos prepararnos y estar dispuestos a trabajar por ti. Sabemos que muchas de las veces no hacemos caso a estos llamados que tú mandas a tus siervos para que puedan enseñarnos de cuán importante es prepararnos cada día y así poder nosotros distinguir cada día mejor de tus señales que tú estás cerca y que quieres venir pronto por nosotros, y por eso te pedimos que nos ayudes a ser día con día el primer lugar que eres tú, Cristo Jesús. Así es que bendice al pastor, sigue dando fuerzas para que pueda seguir con el mensaje que tú le has puesto, para que pueda enseñarle hasta que él pueda estar en pie, y cuando tú regreses podamos juntos irnos contigo dándote honra y gloria. Gracias, pues, permite que estemos contentos en este día y sigamos gozando de tu Espíritu Santo y de tu presencia divina. Y si hacemos algo que no está de acuerdo con tu voluntad, perdónanos, Señor. Así es que despídenos, mándote de tu presencia en Cristo Jesús. Amén. Vamos a no se salgan de un asiento. Esperemos a que los diáconos den la salida para salir ordenadamente. No le pongan. Espere que los diáconos den la salida. Y mientras los diáconos toman sus posiciones y empiezan a dar la salida, yo pues quiero también agradecer al pastor por los temas que nos está dando. Muchas iglesias quisieran escuchar.